Esta es la cuarta entrega del paquete de materiales de estudio relacionados con el tema de archivos de acceso aleatorio de la materia de programación orientada a objetos. Estamos con un caso de estudio. Yo he supuesto la elaboración de una lista de datos de personas que en teoría tienen una deuda conmigo y por lo tanto pues la clase persona modela parte de esos datos. Quiero el nombre, el teléfono, el correo, la dirección, la fecha de nacimiento y el monto de lo que me deben para llevarlos bajo control, es decir, poder escribir y leer información acerca de esto. Los archivos de acceso aleatorio tienen la particularidad de que pueden leerse. Yo ahora tengo una flecha aquí roja. A partir del primer registro, avanzar hacia un registro en particular, retroceder hacia un registro indicado, ir hasta el final, volver hasta el principio. Gracias a que hay un método que me ayuda a, digamos, mover la flecha. El método se llama SIC. Lo hemos tratado de presentar y de irlo explicando de a poco en las entregas anteriores de esta pequeña secuencia de explicaciones. Como clase encapsulada, persona tiene sus constructores, sus métodos de acceso y sus métodos de mutación, así como el toString. Aquí solo se muestra una parte de lo que modela en el lenguaje de programación Java, lo que abstrae parte de este componente de datos. Bueno, también he explicado en esta secuencia de que hay una especie de puente entre el archivo de información que contiene los datos de las personas y el modelo de objetos. Ese puente es a través de un concepto que se llama registro, donde los registros son componentes de información del mismo tamaño. Ahí en pantalla se alcanza a apreciar la declaración de una constante entera llamada dim con una asignación de 356 bytes. Hemos explicado también que en esta especie de formato que yo utilizo para guardar, cada carácter ocupa 2 bytes para garantizar un poco de portabilidad entre las diferentes plataformas que corren programas de Java. Entonces, si bien es cierto que necesito 32 espacios de carácter para guardar un nombre, realmente en este formato se guardan 64, es decir, el doble. Pero también la versión anterior de esta entrega he presentado yo un nombre que rebasa los 32 caracteres y le he puesto un poquito nada más para guardar más letras de los nombres o de los apellidos. Le he puesto 7 más. Entonces 32 más 7 me dan 39 caracteres que multiplicados por 2 pues me dan 78. Es decir, si yo agrego 7 más, realmente estoy agregando 7 por 2, 14 espacios más. Entonces aquí me da un 78 y 14 espacios más acá me dan 66. Tan solo de los tipos string más los 4 del tipo float me dan 370. Ok, espero que la contabilidad o la contabilización no esté tan mal y que si hay alguna duda con relación a por qué los 4 del float y por qué los demás, usted me ayude echándole una mirada a los diversos segmentos de esta explicación que comprenden el caso de estudio o la lista negra o a los que no te pagan. Bueno, son 370 en total los que yo voy a manejar en mi ejemplo para que esta imagen de los 356 que hay en pantalla no nos haga mucho ruido. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que grabar la información de los deudores en un archivo para luego leerla de ahí, tomar solo el nombre y presentar un menú. Y ya con el menú de nombres uno puede escoger, y una vez elegido algo de ellos o su nombre, podemos ver lo demás, que sería dónde viven, cuál es su teléfono, su correo, su fecha de nacimiento y cuánto te deben. Que acá lo importante pues es solamente el ejemplo, ¿verdad? O sea, son datos ficticios todos ahí. Y es todo lo que hay que presentar así como manera de contexto. Lo que viene ahora es una explicación sencilla de lo que comprenden los ejemplos de archivos sobre todo y de registro persona, que propiamente son
los elementos de Java que utilizan el concepto de archivo de acceso aleatorio. La palabra clave aquí se llama Random Access File. Es una clase que pertenece a la biblioteca estandarizada de Java de entrada-salida. Y mi archivo, este ejemplo sencillo, realmente utiliza solo una constante, por eso es de tipo public, es final, que es la ruta de acceso a donde van a residir mis archivos de datos, que sería una carpeta configurada aquí en mi proyecto. Y luego de tipo privado, la variable de tipo random access file, el archivo, que esta pues se pinta de color verde sobre un fondo en beige para ilustrarme todas las operaciones que yo he implementado aquí. Entonces uso Arch por doquier, ¿verdad? Arch al abrir, al cerrar, al escribir, al leer. Y observen por favor que son llamadas sencillas, no simples, sino sencillas porque son pocas líneas de código. Es decir, para abrir el archivo lo único que tienes que hacer es conectar ese objeto de tipo Random Access File con su constructor, indicándole el tipo de archivo que va a abrir, o la ruta y el nombre y el modo de apertura. Esta RW es como la abreviatura de read o write. Significaría que lo que hagamos en el archivo puede ser leído y también escrito, porque yo supongo que si alguien me debe y me paga, quiere ver que en la lista ya no me tiene lo que me debía, ¿no? Sino menos. Entonces es bien importante, a lo mejor para mí o para la persona, que su adeudo disminuya o se elimine. Para cerrar es sencillo, simplemente un close. Para escribir un write. Para leer un read. Nada más que leer pues genera un par de excepciones. Ahorita las explicamos, ¿no? Este código también debiera estar protegido. Podría yo poner un if y decirle si el archivo existe, si arch diferente de null, entonces arch.close. Esto es mucho mejor, porque si no existe, generaría un null pointer exception, y pues para qué quieren que yo haga un código de origen mal diseñado. Entonces acá podríamos hacer lo mismo, decirle si el archivo existe, pues entonces escribe o lee, pero si no, pues ni lo intentes, porque vas a generar un null point excepción por acceso a referencia inexistente, ¿no? Entonces en el caso de escribir, observen que es un método sobrecargado, porque si yo le digo escríbeme este registro, simplemente lo escribe con write. Pero si yo le digo escríbeme este registro en esta posición, primero se tiene que mover a la posición X. Si yo le digo guárdamelo en la posición 3, pues primero con sig se mueve a la 3 y después escribe. Aquí una buena explicación. A diferencia de los escritores de archivos de texto, donde yo le pongo escritor.write y le mando a escribir, aquí lo que le estoy pasando como parámetro es el archivo. O sea, le estoy diciendo, en este archivo escríbeme este registro. O si fuéramos de izquierda a derecha, registro, escríbete en este archivo. Apúntate ahí. Y ya guardaría los valores del nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, adeudo y demás en el archivo. Arch es el Random Access File. Bueno, ¿qué onda con la excepción de tipo parse exception? Bueno, es que hay algunos datos que propiamente se formatean. Por ejemplo, la fecha de nacimiento es de tipo date y el dato se guarda como un string. Entonces al leerlo se lee un string y luego se pasa a formato de fecha, date. Y aquí hay un lío, porque si está mal, si no existe ese año o ese mes, en fin, genera una cosa que se llama parse exception. Entonces la lectura, el read, puede generar dos tipos de condiciones de fallo. Una, por acceso a archivo que no pueda, file not found exception, etc. O porque el formato del trozo leído no sea convertible a date. Entonces creamos un objeto vacío, registro, y con read lo seteamos. Esta palabra no existe ni me gusta, pero me quiero referir a los métodos setter. O sea, lo que leamos lo ponemos en su lugar, nombre, domicilio, correo electrónico, etc. Si no podemos leer, pues el registro será null.
Si podemos leer, pues puede que no. Entonces en registro devolvemos lo que pudimos leer o el null. Leer también está sobrecargado porque leer tiene leer y leer en pos. Entonces si la posición, esto es un position, si la posición es indicada, pues primero muévete ahí. O sea, si te pidieron leer el 4, pues vete a la posición 3 porque a partir de la 3 empieza el cuarto registro. Y hacemos primero el seek y luego el return leer, donde este leer es el mismo de la línea 30. Espero no haberme ido muy rápido, y si lo he hecho y con eso he sacrificado explicación de alta comprensión o de mediana calidad, pues háganmelo saber a través de Aula Virtual y con mucho gusto trato de generar una explicación un poco más detallada y no tan arrebatada. Recuerde, yo no estoy acostumbrado a explicarle a la pantalla, ¿verdad? A estar aquí en la esquina de un espacio hablándole al micrófono, sino viendo los ojos al estudiante tal vez y descubriendo en su lenguaje corporal una aceptación o una duda o un rechazo hacia un contenido, y eso invita pues a explicarlo de otra manera. Estoy tratando de ser lo más genérico que se pueda. Bueno, vamos a ver qué pasa con el registro persona, porque este es el otro, la parte del puente que tiene que ver con el Random Access File y con los objetos propiamente en Java. Entonces aquí, por esa razón abrí con esta especificación. El registro es de 370 de longitud y es final y está en mayúsculas, dimension. Y yo lo que hago pues es leer 32 caracteres del archivo para el nombre, 16 caracteres del archivo para el teléfono, 39 para el correo y 64 para la dirección, luego 4 para el float, perdón, 32 para la fecha de nacimiento y 4 al final para el float de la deuda. Este método readString está aquí abajo, es un método local, no es un método de Java. Se pudo haber llamado de otra manera. Le estoy diciendo, de este archivo lee M32, y esta parte tiene mucho sentido porque le estoy diciendo n caracteres se van a leer de este archivo de acceso aleatorio, donde n me permite declarar un arreglo de tipo char con n como tamaño y decirle ve al archivo y léeme de uno por uno y guárdamelo en dato. Nada más que se guardan como con espacios. Si usted quiere ver el archivo, le echamos una mirada y vemos que ahí donde debe estar Manuel de Jesús Acevedo, que es mi primer deudor de la lista. Déjenme, voy de nuevo a él. Perdón por andar haciendo estos brincos, pero eso me da idea. Manuel de Jesús Acevedo es mi primer deudor de la lista. Vamos a verlo. Ahí está, Manuel de Jesús Acevedo. Y Manuel de Jesús Acevedo en el archivo está guardado, pero como con espacios, hay unos cuadrillos negros ahí. Eso me indica que ocupa 2 caracteres por cada uno que se lean, y los debo considerar porque además ese cuadrito negro en algunas versiones de Java se guarda como carácter nulo, y un carácter nulo también sirve para dar por hecho que ahí termina un string. Entonces aquí le estoy diciendo, si los leíste, o bueno, el replace funciona así: reemplázame de un string todos los caracteres vacíos por un blanco, porque no quiero que juegue rudo ese símbolo de diagonal inversa 0. Y de nuevo, es que este read me va a leer los caracteres que yo le diga, pero al 2 por 1, entonces yo necesito hacer un replace. Y además, yo estoy leyendo char por char y metiéndolos en un char corchetes. Pero el método comprometido se llama readString, que debe devolver un string. Entonces eso se logra con una llamada al constructor de string, newString, pasándole el char array y pidiéndole que haga el replace de lo que resulte. Y ya, pues esta es como una forma básica de hacer el proceso de conversión. Bueno, para efecto de la fecha de nacimiento tiene 32 caracteres de longitud y está guardada. Y yo quiero convertir la date porque en la clase persona la fecha de nacimiento es un dato de tipo date float. Entonces al
hay una solicitud a una clase de Java que se llama Date Format para que me formate la fecha, me dé como el estándar lo tiene o como yo se lo diga, y hago una instanciación de ese formateador de fecha y le digo a DF que haga una conversión, un rastreo de lo que acaban de leer para que lo convierta a date. Y este es el que puede fallar y generar la parse exception, este método de parse que está aquí. Y bueno, pues ya es el read. Y básicamente es todo. Bueno, hay un write ahí abajo que también lo tenemos que comprender, pero pues es un write más básico por ahora. El write lo que hace es escribir en el archivo el nombre, el teléfono, el mail, la dirección, la fecha de nacimiento y la deuda. Bien importante, tiene que escribir 32. Si tiene menos, así no sé, el nombre es Cristian Tamayo, tiene que escribir 32, completar con blancos. Si el teléfono no es de 16 sino de 10 caracteres, tiene que escribir 16. Si el correo electrónico es bien cortito, así por ejemplo cirino@ymail.com, pues tiene pocos caracteres, entonces tiene que completar para escribir. Pero este write string está aquí abajo, es el que se encarga de completar, y esto sí requiere un poquitín de explicación porque hay muchas maneras de hacer un string ajustable a un cierto tamaño. Acá arriba lo hicimos con un char corchetes, pero aquí abajo lo vamos a hacer con una clase que muchos no conocen, que se llama String Builder. Es un constructor de string, donde a String Builder yo le digo quiero uno de esos. Y con setLength le digo quiero que tenga un cierto tamaño, donde t es un tamaño, aquí t es de tamaño. Y el tamaño se lo pasamos como parámetro. Cada vez que mandamos llamar a writeString, cada vez que lo mandamos llamar, y arriba lo mandamos llamar 5 veces, le damos un tamaño. En la línea 42 le decimos que sean 32, y en la 43 que sean 16, y en la 44 que sean 39, en la 45 que sean 64, y en la 48 que sean 32. Entonces el tamaño difiere o varía. Entonces aquí le estamos diciendo, ponle todos esos. Y con eso nos aseguramos que ya tenga un tamaño fijo. Pero ahora, ¿cómo meter el contenido del nombre, el teléfono, el correo, la dirección? Aquí con getNombre o getTeléfono. Bueno, eso se llama string S. Y S se agrega al buffer. En cuanto lo construyes, se agrega. O sea, se copia el contenido del nombre en el buffer. Se ajusta a los 32 y luego se escriben todos los caracteres con arch. Por eso arch, también se tiene que pasar como parámetro. Nada más que write_chars escribiría todos los caracteres de un string, no de un string builder. Entonces por eso hay que convertir el string builder a string con esa llamada. Bueno, sé que string builder con setLength, con append son temas que a lo mejor no habíamos visto. Sé que replace con el carácter nulo, con el char corchetes, tal vez tampoco lo habíamos visto. Bueno, yo he querido hacerlo con temas nuevos porque estamos estudiando, nos queremos preparar, saber más, ir mejor hacia el terreno de la ingeniería. Cuando usted sea graduado va a llevar más armas, más recursos, más capacidades, más competencias tal vez. Y en la medida en la que presentemos conceptos nuevos, pues sí, serán más desafiantes para aprender, pero más estimulantes para que los puedan saber. Digo, habrá estudiantes que me digan, yo me sé otra manera. Bueno, pues hay que buscar una manera que no te sepas, para que esa sea una forma de aprender cosas nuevas. Y con la que sabes, mira, úsala, porque eso va a resolver y te va a dar mucha certidumbre y mucha confianza. Pero lo nuevo también te va a abrir el horizonte, el panorama, te va a permitir llegar más lejos. Y cuando eso lo domines, pues más seguro, más confianza. No quiero agregarle más al tema. Por ahora la explicación se concentró en estos dos, registro persona y archivo.java, que son propiamente los conectores inmediatos al concepto de archivos de acceso aleatorio. Estamos casi al final del curso. ¿Qué nos falta? Bueno, para mí me falta explicarles el concepto de serializable, objetos serializables, cómo escribir objetos
o en objetos. Y también me falta explicar el concepto de archivos binarios. Cómo grabar datos que prácticamente sean binarios. Mientras tanto, todos los contenidos de los archivos que se están probando y se están corriendo y los archivos de imagen y demás van a estar colocados en la plataforma de aula virtual. Eso se ha mencionado ya en el anterior de esta entrega. Véanlos, descárguenlos, pruébenlos, cámbienles, modifíquenles, adaptenlos, úsenlos curiosamente como para aprender. No les digo que con sumo interés y gran motivación, sino con curiosidad, ese ingrediente que tiene el aprendiz nato, aunque el concepto no sea de entrada muy lúdico, muy grato, pues que sí sea como para desafiarles. Estoy en aula virtual al pendiente de lo que se les ofrezca. Agradezco mucho su atención.